Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a otro jueves más a las 11 de la mañana aquí en Streaming Encuentro con Dios, testimonios y entrevistas. Aquí por MDC Radio, la emisora familiar del siglo XXI, y también por Streaming Encuentro con Dios. Toca la campanita en Facebook, comparte con tus amistades, con tu familia, y también por la campanita en YouTube y el like en Facebook. Amén. Y por aquí no quiero hacer mucho anuncio del streaming porque no quiero que se pierda esta hora, porque tenemos a una persona muy amada por mí, por mi esposo, el hermano y pastor José Figueroa. Amén. Amén. Gracias, pastora. Gracias por esta invitación. Amén. Para mí es un privilegio poder impartir de mi testimonio a tus oyentes. Amén. A tus oyentes, porque creo que se ha predicado mucho, pero se testifica poco. Y es importante nosotros hablar de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Creo que se predica más con el testimonio. Así mismo es. Por eso es que es importante nosotros guardar nuestro testimonio cuando estamos y salimos a algún lugar. Es importante nosotros ser esa sal de la tierra, esa luz en medio de las tinieblas. Amén. Esas son evidencias, las evidencias. Y en estos tiempos, y la palabra muy claro lo dice, hallará fe Dios en la tierra. Y la manera de levantar la fe de muchos es con testimonio. Así mismo es. Pastora, sé que me hiciste la invitación para testificarte, ¿verdad? Amén. Y le decía a Dalia esta mañana, mi esposa, sé que estuvo contigo ahí. Sí. Yo no sé de qué voy a hablar. Qué bueno. Y Dalia me dice, pero José, tanto que tú tienes para testificar. Y yo digo, por eso es, porque es tanto y tanto y tanto, que yo creo que una hora no me da para testificar. Entonces, pero eso no importa, porque aquí en Streaming Encuentro con Dios podemos hacer 2 partes, así que con eso no hay problema. Amén. Y le decía, Dalia, porque es imposible tú enseñarle a alguien o testificarle a alguien las grandezas que Dios ha hecho en tu vida y cómo Dios ha trabajado en tu vida en una hora. Porque Dios es tan y tan grande que no se puede limitar a una hora de espacio. Así mismo es. Yo tuve un hermano que tuve que darle 2 programas, un hermano de México, que nos conocimos por el internet, tiene tremendo testimonio. Hay 2 streaming Encuentro con Dios que se me extendieron un poquito, así que no te preocupes porque hay tiempo y hay espacio. Lo importante es llevar la palabra. El tiempo los ponen los límites, los ponemos nosotros con el tiempo, pero para Dios no hay límite. Los límites no existen. Dios no opera en tiempo. Él no opera en tiempo. Nosotros somos los que estamos mal acostumbrados a operar en tiempo y por el sistema, porque estamos acostumbrados a un sistema. Pero mira, hermano, yo voy a dejar al hermano José que hable y que traiga el testimonio, porque si él y yo seguimos hablando, va a haber de todo menos el testimonio, porque él y yo hablamos y nos podemos amanecer. Amén. José, pastor, ¿en qué ciudad vives? ¿De qué nacionalidad eres? Cuéntanos de ti. Bueno, pues ahora mismo pues soy puertorriqueño, ¿verdad? Soy de un pueblito en el centro de la isla llamado Morovis, y del barrio más pequeño que tiene este pueblo. Pues de casualidad soy de ese barrio más pequeño, que es el barrio Vaga 3, Morovis, que cuenta con aproximadamente 42 casas nada más. Oh my gosh, todos se conocen. Me atrevo a decir que es el barrio más pequeño que tiene la isla Puerto Rico, y ahora mismo estamos viviendo aquí en el estado de Virginia, llevamos 10 años aquí. Ok. No sé cómo llegué aquí. Pastora, no sé cómo llegué aquí, pero sí te voy a comenzar a testificar ahora. Amén. Todo suyo. Que yo soy una persona que vengo de una casa donde me crié con mi mamá, con mi papá. Tienen 40 años, 41 años de casados. Que para eso es un logro. Un matrimonio firme, sí. Eso es un logro. No vengo de una casa que haya disfunción en el hogar, sí, una casa muy funcional.
Pero una casa donde amo a mis padres, los amo con todo mi corazón. Pero aunque ellos estaban ahí conmigo, sentía un vacío grande dentro de mí. Y en ese transcurso, pues conozco a mi esposa Dalia, ¿verdad? Y yo podía entender que yo portaba un propósito de Dios. Wow. Aunque, mira, yo conocí a Cristo a mis 16 años. Yo choqué con Cristo a los 16 años después de yo haber tenido un accidente. Oh. Que pude ver, que entendí que fue Dios quien me levantó de ahí. Oh, wow, gloria a Dios. Pastora, tú estás hablando con un cuadrapléjico. ¿En serio? No sabía eso, pues. No, yo sé que no lo sabía. Estás hablando con un cuadrapléjico. A mis 16 años yo tuve un accidente en el río, ¿verdad? Yo brinqué al agua, estaba con unas amistades y no sé qué pasó. Impacté la parte abajo en el agua, en la tierra, abajo, en la arena, y me rompí 9 vértebras. Oh my gosh. Yo no cuento con 5 vértebras, yo no tengo 5 vértebras, yo tengo una pieza en titanio. Entonces recuerdo que cuando estoy en el hospital de centro médico, de esto ha llovido bastante, porque van unos añitos de esto. Pero ahí fue que yo tuve un encuentro con Dios. Wow. Ahí fue mi encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo este accidente, llego al hospital, nadie se atrevía a operarme, nadie se atrevía a tocarme, porque nunca habían visto un caso como el mío. Y recuerdo que en medio de todo esto llegó un doctor a operarme, ¿verdad? Sí. Y me dijo, José, yo te voy a operar porque no se puede dejar así. Pero quiero que sepas que tú vas a ser un vegetal toda tu vida en una cama. Oh, wow. Y yo le digo, no se preocupe que yo llegué aquí caminando y me voy caminando. Y él me dijo, por lo menos tú tienes fe. Pero fe en un Dios que no había conocido. Eso te iba a preguntar ahora mismo. Eso te iba a preguntar, pero ya lo contestaste. Un Dios que no había conocido. Fe en un Dios como el Dios que Job le servía. Un Dios que él había escuchado, pero nunca había visto. Entonces recuerdo que, mira, yo creo mucho en los ángeles. Y yo he visto visitaciones de ángeles en mi casa. Son mensajeros, dice la palabra. Y esto se ha perdido. Hoy día la gente no ve ángeles. Y la gente hoy día no ve nada. Pero recuerdo que en medio de aquel lugar, yo me encontraba en un pasillo de centro médico. El que sabe el que es puertorriqueño sabe que era centro médico. Y estoy en un pasillo y llega esta mujer que nunca nosotros habíamos visto. Nunca habíamos conocido. Se me estaban paralizando el lado izquierdo por el impacto, ¿verdad? Llevaba 3 días en centro médico ya, sin haberme pasado por ningún quirófano, porque nadie se quería operarme. Para variar, eso yo creo que es el tiempo en centro médico, de 3 para adelante. Y recuerdo que en ese pasillo había un pastor, que no recuerdo su nombre. Y él estaba con su hijo, que había tenido un accidente y se había partido sus 2 piernas. Y él vino y oró por mí, ¿verdad? Y él yéndose, y como al minuto llega esta mujer. Una mujer rubia, joven, y comienza a hablar conmigo. Me preguntó qué me pasó, yo le dije. Y me dijo, ¿cuál es el lado que se te está durmiendo? Yo nunca le había dicho a ella que se me estaba durmiendo un lado. Y ella me agarró la mano y desde ese momento me dice, todo va a estar bien, tranquilo. Que todo lo que Dios habló de ti se cumplirá. Santo. Y me dice, me voy para el baño, vengo ya mismo. Y desapareció, nunca más la volví a ver. Pero desde aquel momento yo sentí que algo dentro de mí comenzó a cambiar. Se te estaba despertando algo adentro. Comenzó a cambiar. Y recuerdo pues que voy a centro médico, estoy en sala de operaciones, en centro médico. Me operan un miércoles, mi operación dura 21 horas y media. Imagínate tantas vértebras rotas. 21 horas y media en anestesia.
si algún anestesiólogo sabe de lo que estoy hablando, una anestesia de este tipo te para el corazón, te da un paro respiratorio, te puede hacer un paro renal, puede provocar que se te haga un coágulo de sangre y se te vaya al cerebro. Pues era casi un 90% de probabilidad que yo muriera en esa sala de operaciones. ¡Wow! Bendito y si salía Dios. de ella, saldría para ser un paralítico, para ser un vegetal. Pero aquí es que está el milagro. Salgo, veo al doctor jueves en la tarde y me dice: José, aquí tú vas a estar aproximadamente de 6 a 7 meses en recuperación. Y yo le digo: tranquilo, que yo me voy de aquí pronto. Y recuerdo que el día sábado de esa misma semana estaba en mi casa. Sábado de la misma semana con 9 vértebras rotas. Qué bien. Estoy en mi casa, dado de alta, porque recuerdo que el día viernes me paré de la cama. El que le habían hecho pruebas en sala de operaciones, que era un vegetal que no tenía ningún movimiento en el cuerpo, ninguna sensación, el día viernes a las 7 de la mañana se pone de pie en el cuarto. Y estabas parapléjico y te paraste. Me paré de la cama. Recuerdo que me paré de esa cama y comienzo a caminar por el pasillo del hospital y todo el mundo comienza a caer al suelo. La gente caía, las enfermeras, los doctores. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Porque no conocías del Señor. Pero pues era el milagro de Dios que Dios estaba haciendo en mí. Aleluya, gloria Para a hacerte Dios. historia larga corta, en 2 semanas yo quedé en recuperación total. 2 semanas. Bendito el nombre de Jesús. Ya yo caminaba, hacía todas mis cosas. Sí tenía que tener un estabilizador porque requería un tiempo de sanidad en esas áreas, porque pues yo me afecté todo el sistema nervioso, un montón de complicaciones. Y eso tiene que, fuse se llama, eso que te pusieron tiene que unir con tu natural a lo artificial, porque a mi esposo le hicieron una cirugía y por eso es el bracer. Pero pues después de ahí, pues yo tuve, en medio de todo eso, yo tuve ese encuentro con Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y yo siempre, no sé por qué, pero no sabía por qué, ahora sí sé por qué. Desde muy joven, desde muy niño, mis amistades siempre fueron creyentes. Gloria a Dios. Inclusive hasta el sol de hoy yo tengo dos mejores amigos. Uno es Eric, que vive ahí en Florida, y una es Jocelyn, que vive en Nueva York. Los dos eran cristianos, los dos son cristianos. Los dos le sirven a Cristo desde su niñez. Gloria a Dios. Y esos siempre fueron mis mejores amigos. A Eric lo conozco por 35 años. A Jocelyn la conozco por 27 años. Sí, no, toda una vida. Toda una vida. Y los dos siempre le han servido a Cristo. Y recuerdo que después que salí de mi operación me encuentro con Eric. Y Eric me dice: es que es el llamado de Dios que tú portas. Tú no estás en esa cama, tú no estás en una cama porque tú portas un llamado de Dios. Y yo con 16 años quizás no entendía lo que él me estaba hablando. Y le digo: ¿y cómo yo puedo hacer para tener una relación con el Cristo ese que tú hablas? Y me dijo: fácil, y me guió. Él me guió. Gloria a Dios. Y duró por algunos 2 o 3 meses. Pero llegó un momento en mi juventud que me aparté del Señor. Voy a decir esto bien rapidito, José. Cuando la palabra dice que no tome en poco la juventud, que nadie tome en poco tu juventud. Hay jóvenes allá afuera que tienen un peso de gloria sobre ellos, aunque no lo parezcan, que están llevando almas a Cristo. Y aquí lo podemos ver. Así es. Y llegó ese momento que yo me aparté. Y algo que a mí me gusta es que Dios opera en ciclos. Mira la escritura está en ciclos. Amén. Hay ciclos dentro de la escritura. Y recuerdo que llegué a un lugar, ¿verdad?
a mis 18 años llegué a un lugar a trabajar, 18, 19 años. Y cuando entro por el pasillo de la factoría, de la fábrica, veo a aquel hombre pequeño que viene caminando. Y ya yo estaba apartado, ¿verdad? Y comencé a sentir el espíritu inquietándose dentro de mí. Gloria a Dios, aleluya. Y yo sé cuando Dios me va a valorar. Por eso cuando alguien me da una palabra de parte de Dios, yo sé cuándo es de Dios y cuándo no. Porque yo tengo una relación con Dios y sé conocer y conozco la voz de Dios. Y desde muy joven me enseñaron, a mis 16 años me enseñaron a entender cómo era la voz de Dios. Gloria a Dios. Era la voz de Dios. Y cuando veo que este hombre viene caminando, comencé a sentir esa inquietud como cuando Dios me habla. Y aquel hombre me mira de frente y me dice, andas huyéndole al Cristo que te levantó de aquella cama. Imagínate que si él no te conoce. Y él no me conocía. Ese Era la fue primera puro vez que lo Dios. vi, mi primer día de trabajo. Y después para el primer día de trabajo. A las 7 de la mañana. Y le digo, ore por mí, manténgase orando por mí. Y me dijo, tú portas un llamado de Dios y Dios te va a llevar a diferentes lugares, diferentes naciones. Y yo digo, sí, eso lo sé yo desde los 16 años lo sé. Me dijo, no le sigas huyendo a Dios. Ok, pasan los años, ¿verdad? Conozco a mi esposa Dalia. En algún momento quisiéramos hablarte del testimonio de nosotros de matrimonio. Ese es el que viene, que vamos a grabar después, van a salir los dos. Salimos los dos. Quisiéramos poder ser de bendición en esa área. Sí, amén, amén. Ya Dalia y yo llevamos, aunque somos jóvenes, yo tengo 39, Dalia tiene 35 años. Nosotros llevamos 19 años juntos. Sí, va mucho tiempo. Es muchos años para una pareja joven. Hoy día las parejas duran 4 o 5 años. Sí, no, eso no. Hay que buscarlo como una hueá un pájaro. Y hemos pasado el Niágara en bicicleta. Porque el matrimonio no es fácil. Pero ¿ves? Por eso te digo que Dios opera en ciclo. Mira, dejo de trabajar en ese lugar, ¿verdad? Dalia y yo comenzamos a tener una relación. Pero después de 8 o 9 años, regreso a trabajar al mismo lugar. Mira regreso eso. a trabajar al mismo lugar. ¿Y por qué tú dices ciclos cuando me hablas de esto? Mira, porque cuando vemos, desde el principio vemos que Dios trabaja en ciclos. Dios crea al hombre, tiene una relación con el hombre. El hombre cae, se aparta de Dios y vemos que llega Cristo y comienza un nuevo ciclo y hace un nuevo nacimiento del hombre para Dios volver a relacionarse con el hombre como se relacionaba en el principio. Dios liberta a un pueblo y levanta una iglesia como pueblo. Es un ciclo. Y tú viviste ese ciclo. Viví ese ciclo. Llego al mismo lugar donde yo trabajaba. Después de 10 años, aproximadamente 8, 9, 10 años. Sí. Y allí me topo con que mis compañeros de trabajo, uno era pastor, uno era evangelista. Estaba siendo perseguido como... Y tenía 2 que eran creyentes también, que eran cristianos. Te estaban buscando. Me estaban haciendo una encerrona. Una encerrona, sí. Y era Dios, porque ellos no planearon eso. Y recuerdo que entre ellos 2 había un muchacho que le servía al Señor, que se llamaba Pedro, y unos Ocian, ¿verdad? Y Pedro era este tipo que me gustaba mucho porque era un hombre que tenía mucha sabiduría. Y yo soy una persona que yo me gusta vincularme con esta gente que tiene conocimiento. Amén. Desde muy chiquito yo siempre me vinculé con gente mucho mayor que yo. Siempre me relacioné con gente mayor que yo porque yo entendía y respetaba el conocimiento y los años vividos de estas personas. Sí, así no hay mucha gente. Y él comenzó a enseñarme muchas cosas acerca de Dios, ¿verdad? Pero él no sabía que yo era apartado. Yo nunca le dije a él que era apartado. Ok.
Pero el pastor Josian trabajaba conmigo y me conocía de la calle. El pastor Josian estuvo muchos años en la calle, yo estuve en la calle. Él llega un momento que tiene ese encuentro con Dios, vuelve al camino, vuelve a redil. Y él y su esposa comenzaron a pastorear, ¿verdad? Wow. Y él sabía, me conocía de la calle. Y me dice un día, deja de estar huyéndole a Dios. Así me encontraba yo, me decía. Pero yo no me quería acercar a Dios porque me juzgaron mucho. Ok, cuando tú pasaste un episodio en una iglesia, en algún lugar que fuiste, donde fuiste señalado, y entonces eso se apartó. Yo tuve una novia, que quizás esto va a sonar fuerte lo que voy a decir, yo nunca lo he dicho así públicamente, pero como tengo la confianza con usted, yo lo voy a decir. Claro. Yo tuve una novia cristiana, hija de los pastores de la iglesia donde yo me congregaba. Y ella me fue infiel con uno de mis mejores amigos. Entonces, eso hizo que yo no quisiera saber más del evangelio, alejarme de Dios. Sí. Aparte de todas las críticas que hubieron, toda la murmuración, todo lo que me señalaron, ¿verdad? Pues sí. Yo no quería saber nada de Dios. Tú sabes que el enemigo siempre quiere dañar el plan que Dios tiene. Dios te puso 2 amigos cristianos que fueron unos de los que te ayudaron a entrar en el evangelio, a llegar a los pies de Cristo. Pero el enemigo no se iba a quedar cruzado de manos, iba a coger a alguien cerca, que a lo mejor pudo haber sido una amiga como pudo haber sido una novia. En tu caso fue una novia y tenía una posición, un nombre, porque era la hija del pastor, y el enemigo quiso dañar el plan que ya él sabía que Dios tenía planeado contigo. Ajá. Utilizando los de la iglesia, porque él es un imitador. Por eso, entonces, Josian comienza a hablarme de Dios, ¿verdad? Pero Josian es este tipo de persona que, como yo, él y yo no tenemos un vínculo, venimos del mismo lugar, de relacionarnos con la misma gente, de trabajar con la misma gente en la calle. Sí. Ya teníamos ese vínculo entre él y yo. Josian no era este hombre de que me decía, si no viene a los pies de Cristo, el diablo te va a llevar. Josian no era este tipo que me decía, estás mal, estás en pecado. Josian era este pastor que se sentaba a dialogar conmigo. Sí, que no le daba guille de Espíritu Santo. Sí, por eso antes de que comenzáramos a hacer esta transmisión, ¿verdad? Hablábamos usted y yo en privado y te hablaba de que la relación personal es la que funciona. Así mismo es. El evangelismo individual. Entonces, él hizo ese evangelismo individual conmigo. Y aunque él a veces en la calle, cuando él estaba en la calle, él era de un bando y yo era de otro. No teníamos esa confianza el uno del otro, aunque yo sabía que él era pastor y lo respetaba como pastor. Okay. Y veía el hombre de Dios, lo veía. Sí. Veía que ese hombre estaba lleno del poder de Dios. Porque él no era la persona que yo conocía. Gloria a Dios. Él era otra persona. Su actitud, su comportamiento, su forma de hablar, su forma de relacionarse, su forma de tratar a las personas era completamente diferente. Entonces lo respetaba como pastor. Pero él me dijo, José, yo sé que tú me ves como pastor y me respetas, pero yo no quiero que me veas como pastor. Yo quiero que me veas como tu amigo. Gloria a Dios. Y comenzamos a hacer una relación de amigos y comenzamos a ganarnos la confianza el uno del otro. Aleluya. Porque al yo todavía estar en la calle, yo no tenía esa confianza con él porque todavía lo veía en modo amigo, aunque lo respetaba como pastor, en modo amigo lo veía como enemigo. Sí, porque tu mentalidad no estaba ahí todavía. Todavía no estaba ahí. Entonces llega el momento en que él y yo comenzamos a tener más confianza y yo comencé a abrir mi corazón. Yo vivía una vida en depresión, en angustia. Pastora, si hay algo, las enfermedades son malas. Todo tipo de enfermedad es mala. Sí. Cualquier tipo de enfermedad es mala y afecta a la persona. Amén, así es. Pero si hay una de las enfermedades más malas, es la depresión.
que me atrevería a decir que es la más mala sobre todas las otras. Porque es un ataque espiritual. Porque cuando tú tienes una dolencia en alguna parte del cuerpo, tú sabes dónde tienes que recurrir. Y sabes el área que está afectada. Así es. Pero cuando es la depresión no tiene... Tú no sabes qué área es la que está afectada. Tú sabes que si es el riñón, pues es el riñón. Si es el corazón, es el corazón. Pero la depresión te afecta a todo tu sistema. Ya tú no eres el mismo, ya tú no duermes bien. Tú no te alimentas bien. Tú no te relacionas con la gente bien. Ya tú no le tienes respeto a la vida, a las demás personas. Y recuerdo que le digo un día al pastor José, mira, esto es lo que está pasando conmigo. Yo me levantaba todos los días en la noche y cogía mi arma de fuego y me la ponía en la cabeza para quitarme la vida. Todos los días. Todos los días, pastora, todos los días. Entonces sentía, ahí era que yo veía y como yo entendía ya el campo espiritual, era más fuerte para mí. Sí, porque ya te habían sembrado algo. Porque si yo cometía el suicidio, yo sabía lo que iba a pasar conmigo. Pero cuando estaba en ese momento que tenía la pistola en mi cabeza, ¿verdad? Recuerdo que escuchaba aquella voz que me decía, jala el gatillo y sal de eso. Diablo mentiroso. Pero a la vez escuchaba aquella voz que me decía, te necesito para la que prediques a un pueblo. Entonces me encontraba en esa guerra de que lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. A tal punto que pastora, yo llegué el momento en que planeaba mi muerte todos los días. Wow. Todos los días yo planeaba mi muerte, todos los días. Wow. Una, porque la depresión que sentía, que tenía, aunque no era una depresión, porque esto no me llegó a mí de la nada. Todavía a estas alturas yo no entiendo cómo llegó a mi vida. Pero no era que yo tenía problemas económicos, yo no tenía problemas económicos. No era que tenía miedo de que me mataran en la calle, porque yo era como el intermediario de diferentes grupos. Yo era ese que me relacionaba con diferentes grupos y creaba paz entre medio de ellos. Entonces, en la calle tenía protección de cualquier bando. Tenía dinero, tenía una esposa, tenía un hijo recién nacido. Sí. Tenía mis dos buenos autos, estaba bien económicamente. Pero había algo dentro que no podía ser saciado. Y ahí es donde viene el ataque espiritual del enemigo. Porque cuando ya tú estás donde él quiere, ya él te tocó el cuerpo, no pudo. Ya tus relaciones con alguien que te podía llevar al camino del Señor, esta persona no estaba ahí con el Señor, te sacó de ahí. Entonces él tenía un patrón contigo y ya no le quedaba otra que tocar tus emociones, ya no le quedaba otra que tocar tu mente. Y ahí fue que vino la depresión. Es como yo lo veo. Sí, entonces llega el momento en que me sale la oportunidad, ¿verdad? Después de todo esto que ha sucedido, ¿verdad? Llegaba el momento en que yo, esta parte fuerte que te voy a contar, pastora, pero llegó el momento en que ya yo no quería atentar solamente con mi vida. Llegó el momento en que yo sentía que aquella voz me decía, mata a tu esposa. Oh, wow, el Señor reprende al diablo. Y después matas al chiquito porque es más fácil. El chiquito no se puede resistir. Y después pues terminas con tu vida. Y cuando yo caí en este hoyo tan y tan profundo, porque la depresión es algo que tú vas entrando en un hoyo, y cada vez va más y más profundo. Así es. Y los ataques comienzan a ser más fuertes y más fuertes y más fuertes. Y llegó un día que yo me desperté un martes, no se me olvida. Un martes 23 de febrero. Y llamo a mi hermano estaba aquí en Virginia ya. Llamo a mi hermano y le digo, mira, yo tengo un problema. Yo necesito irme de esta casa. Y me dijo, pero ¿qué está pasando? Y le dije, no te importa lo que está pasando.
necesito salir de esta casa. Porque yo no quería decirle a nadie lo que estaba pasando. Wow. Y él me dice, tranquilo, que tú y yo tenemos un negocio, yo te debo un dinero, yo te voy a comprar un pasaje hoy mismo. Tanto. Y me compró un pasaje y al otro día en la mañana yo me levanté, no fui a trabajar, preparé una maleta, compré todo lo que necesitaba para viajar y el día 4 de marzo del 2012 ya yo estaba en Estados Unidos. Wow, mira eso. Sin ningún plan. Sin ningún plan. Ahí no había nada planificado. No, entonces llego aquí con un matrimonio destruido porque la depresión destruyó un matrimonio y destruyó. Imagínate, si ya tú estabas al nivel de que el enemigo te ponía a tu mente, quitarle la vida a tu esposa, quitar la vida a tu propio hijo, era porque definitivamente la relación tenía que haber sido pésima, pero ese es un testimonio que me lo tienes que guardar. Ajá, sí. Y llego aquí, ¿verdad? Entonces, para casualidad de la vida, llego aquí y la esposa de mi hermano está visitando la iglesia donde me congrego actualmente. Una obra empezando. Estaba el pastor, su esposa la pastora, mi cuñada, una muchacha y más nadie. Y un día pues ella le dice a mi hermano que la acompañe a la iglesia y mi hermano no le estaba sirviendo al Señor, su esposa sí. Y mi hermano le dijo, no, yo no voy para allá. No me gustó la forma que él le habló a ella, ¿verdad? Pero yo no dije nada. Yo le digo a ella, mira, no te preocupes que yo te voy a acompañar. Y ella me dijo, ¿de verdad? ¿Tú? Yo te voy a acompañar. Se llego acá, voy con ella y lo visité la iglesia. Pues me sentía cómodo porque no había nadie. Entonces, en ese momento de depresión que yo estaba, yo no quería relacionarme con gente. Yo no podía ir a una tienda porque la gente me molestaba. Yo no podía ir a ningún lugar que hubieran más de 5 o 6 personas porque me sentía incómodo. Mira lo que, como el enemigo hace del hombre una pasita, porque entonces, te va secando. Sí, y llega el momento que comienza, y no es que la gente estuviera haciendo nada mal, es que la depresión que tiene hace sentir que tú eres el que incomodas a la gente. Sí. Entonces comienzas tú a sentirte mal, y yo no quería relacionarme con gente. Entonces, como la iglesia era una iglesia grande, hacía como 200 personas y solamente pues habían ellos ustedes 5 o 6 personas. Yo me sentaba en una esquina solo y escuchaba el mensaje y comencé a acompañarla a ella y Dios comenzó a trabajar conmigo, pero en ese transcurso pues mi esposa llega y de Puerto Rico llegó de Puerto Rico porque tú fuiste primero. Okay. Ajá, y ella llega de Puerto Rico y ella dice, yo quiero ir a la iglesia. Y ella va, y yo le dije, pues si tú vas a la iglesia, yo no voy. ¡Qué guerra! Entonces ella empezó a ir, y yo empecé a quedarme en casa. Ay. Ella comienza a quedarse, yo comencé a quedarme en casa. Hasta que llegó el momento que yo le dije un domingo, yo te voy a acompañar los domingos nada más. No te acompaño más ningún día, los domingos. ¿Qué pelea tenía el enemigo con él? Te tenía, es que se siente tan incómodo. Es que la situación me la dice y yo me incomodo de ver cómo el enemigo te incomodaba y jugaba contigo. Sí. Entonces llega el momento, ¿verdad? Que pues ella da su paso de fe, lo otro, acepta a Cristo. Ella nunca había tenido una relación con Dios. Hasta ese momento yo conocí a Dios. Pero que a todo esto, recuerdo que el pastor me hacía el llamado directo y me decía, ¿tú vas a seguir corriéndole a Dios? ¿Tú quieres seguir huyendo del llamado que Dios tiene sobre tu vida? Y yo lo que hacía era que me cuadraba. Sí, como el gallo de pelea. Vamos a pelear. No cruces para acá, pues aquí no se te perdió nada. Esos guapitos son los que a Dios le gusta. Esos son ahí es el especialista, Dios.
Esta parte sí que usted no la sabe. Un día llegó a la iglesia a predicar el evangelista Benny Machado. Ah, sí. Benny Machado llegó a predicar a la iglesia. Esa fue la primera vez que yo conocí a Benny. Y Benny predicó un mensaje de Cantar de los Cantares, de la Rosa de Sarón y el Lirio de los Valles. Y ese mensaje me destruyó por dentro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Llevaba yo casi 15 años sin botar una lágrima, 16. Y recuerdo que aquel día me cogió el espíritu y como digo yo, me trituró. Santo. Y me hace el llamado, oye, pastora, me hace el llamado. Y me dice, ¿quieres a Cristo? ¿Quieres reconciliarte con Cristo? Y yo le digo, no. A mí no se me perdió nada ahí. Y como venía a hablar así como yo también. Pues me dice, tranquilo, déjame orar por ti. Y yo me voy para casa aquel domingo, ¿verdad? Los servicios eran en la tarde, eran de 5 a 7. Uh-huh. Y llego a casa y a las 11 de la noche yo no podía dormir todavía. Wow, todavía dieron las 12 de la noche y yo todavía no podía dormir. Santo Jesús. Dio la 1 de la mañana y yo sin dormir. Llegaron las 3 de la mañana y yo sin dormir. Pastora, como a las 4 de la mañana sonó la alarma para yo irme a trabajar, porque yo trabajaba el lunes. Sí. Y cuando la alarma sonó, yo no me cambié de ropa para irme a trabajar. Yo me fui de rodillas. El Espíritu Santo de Dios. Llevaba 15 años sin doblar rodillas. Bendito Dios. 16 años sin doblar las rodillas. Y cuando me arrodillo, ¿verdad? Comienzo a llorar. Comienzo a llorar porque yo sentía como Dios me abrazaba. Qué lindo es el Señor. Yo podía sentir que Dios me decía bienvenido a casa. No, mi reconciliación no fue en un templo. Mi reconciliación fue después de un mensaje en mi casa con Dios. Qué lindo Dios. En la intimidad contigo. Pastora, para hacerte la historia larga corta, porque llevamos como 40 minutos por ahí. Yo estuve desde ese día, domingo, hasta el día viernes, desde domingo para lunes en la madrugada, hasta el día viernes, encerrado en mi habitación llorando. No salí de esa habitación por 5 días. Habrán dicho, ahora sí que está bien deprimido, ahora sí que... Yo me imagino todo lo que le vino a la mente a los familiares tuyos. No salí de ahí. Entonces, en ese tiempo, mi hermano y yo vivíamos en la misma casa. Nosotros teníamos una casa de 4 cuartos. Y ellos vivían en la parte de arriba y nosotros vivíamos en la parte de abajo. Y recuerdo que yo estuve todos esos días sin comer, sin bañarme, sin salir de ese cuarto. Yo llorando en el piso con Dios. Tuviste un ayuno sin querer. Sin querer. Porque ese es el que rompe el yugo. Una desconexión de todo sin querer. Y recuerdo que el día viernes me levanto de aquel suelo, porque estuve todos esos días en el suelo. Y llorando, pastora, yo no sabía, mi hermano le preguntaba a mi esposa qué le pasa, porque se llora como cuando los nenes chiquitos están, ¿sabe? Que lloran con ese sentimiento tan y tan profundo, que tratan de parar pero no pueden. Estaba siendo rota esa vasija, se estaba rompiendo. Entonces ahí Dios comenzó a trabajar conmigo. Salgo el día viernes de ahí, me doy un baño, me afeito, me cambio de ropa, y lo primero que hice fue pedirle perdón a mi esposa. Santo, aleluya. Y en ese momento pues mi nene estaba llegando de la escuela, y lo abrazo. Ya mi nene tenía 4 años, ¿verdad? Nunca le había dicho que lo amaba. Bendito sea Dios.
Y llega de la escuela y lo primero que hago es que lo abrazo y le digo que lo amo. ¿Cómo fue la reacción del nene? Pues mira, me tocó la cara. No se me olvida nunca. Él me mira a los ojos y me toca la cara. Me da sentimiento porque un niño que no reciba una palabra de amor de un padre desde 4 años, desde que nació, eso... Porque yo nunca me lo disfruté. Pastora, yo nunca le cambié un pamper a mi hijo por estar en el medio de la depresión. Yo nunca bañé a mi hijo. Yo nunca le di leche a mi hijo. Wow, bendito Dios. Yo nunca le di nada a mi hijo. Hasta ese momento. Ese momento llegó de la escuela, lo abracé, le dije que lo amaba. Porque era lo que yo sentía dentro. Qué lindo es el Señor. Por eso yo siempre digo, cuando yo enseño y predico, lo primero que una persona manifiesta, el primer fruto que la persona tiene que manifestar es el amor. Amén. Es el amor porque es lo que fue expresado en la cruz. Bendito Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz fue expresar el amor del Padre. Santo. Es la expresión más grande de amor que Dios le ha dado a la humanidad. Gloria a Dios. Cuando tú chocas con Cristo, ese amor es el que te entra por dentro. Por eso hay gente que yo recuerdo que decía, no, que las personas tienen que manifestar frutos del Espíritu, tienen que hablar lengua, tiene que haber... No. No. Yo le digo, no, a mí la expresión que yo pude sentir, lo que yo sentía, el fruto de que yo sentía dentro de mí era el amor. Por eso cuando tú ves que una persona choca con Cristo, su semblante cambia porque el amor te hace cambiar. Amén, Santo Jesús. No son los dones, no son los milagros, no son las señales. Amén. Sino que el amor te hace tratar diferente a los demás. Por eso cuando Dios da las tablas de la ley, ¿verdad? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. No hay manera de escaparnos de amar al prójimo como a nosotros mismos. El detalle es que si yo te amo, no te hiero. Santo. Si yo te amo, yo no te robo. Si yo te amo, yo te respeto. Amén. Si yo te amo, yo guardo de ti. Amén. Si yo te amo, yo no murmuro de ti. Esa está dura para muchos. Si yo te amo, yo no le soy infiel a mi esposa. Ni con la vista. Cuando el amor de Dios está en ti, eso tú lo expresas todo. Gloria a Dios. Porque ese es uno de los caracteres de Dios más grandes. Santo. El amor de Él. Entonces, cuando está en ti, se manifiesta en ti. Uh-huh. Entonces, después que yo abrazo a mi hijo, salgo de aquel cuarto y recuerdo que llega mi hermano y me dice, adiós, saliste de la cueva. Y me dijo, tú te ves diferente. Tú te ves como blanco, me dijo. Te ves distinto, tú como que brilla, algo pasa contigo. Sí. Y comencé a caminar, pastora, en el camino, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bonito testimonio. Hasta el sol de hoy, llevo de 8 a 9 años reconciliado con el Señor. Gloria a Dios. Ha sido más que bueno hasta el momento de hoy. Gloria al nombre de Cristo. En luchas, dificultades, no he vuelto a tener más depresión en mi vida. No he vuelto a sentirme solo. Te voy a hacer una pregunta, porque yo creo que esto es muy importante que la gente lo sepa. La gente que todavía no ha venido a los pies de Cristo, por ahí hay muchas personas con depresión, pero también en la casa del Señor hay depresión. En la gente que en el pueblo de Dios hay depresión. ¿Cuál es la definición que tú le darías a la depresión en lo natural y en lo espiritual? Yo te hago estas palabras de Grandes Ligas porque yo sé que tú tienes para dar.
Yo no le hago estas preguntas a todo el mundo porque no quiero, tú sabes, embarrass them. No por parte, pastora. No por parte. Mira, en lo personal, esta ha sido mi experiencia en lo personal. Yo creo que la depresión es un tema individual. Por eso hay que tratarla individual. Ahí vamos con el evangelismo individual también. Ajá, individualmente, ¿por qué? Porque esto es lo que yo siempre he dicho. Y quizá la vida, el transcurso de la vida no me va a dejar mentir con lo que te voy a decir. Usted y yo, aunque aparentamos tener una edad, usted y yo somos unos niños en un cuerpo de adulto. Uh-huh. Porque usted y yo somos lo que fuimos en nuestra niñez, lo que nos enseñaron en nuestra niñez. Entonces yo creo que lo que me llevó a mí esa depresión es que yo nunca en mi niñez tuve un abrazo. Ahí vamos. Yo nunca en mi niñez tuve un te amo. Ok. Entonces, eso repercutió en mi vida. Fue una vivencia que te aplastó por años. Entonces, no fue hasta ahora, después de grande, que mi madre me ha dicho que me ama. Oh, wow. Entonces, y no tan solo hasta ahora. Yo veía cuando ella le decía a mi hijo de 1 año que lo amaba y yo nunca recibí un amor, esa palabra de mi mamá. Y eso puede también haber repercutido en que tú te alejaste hasta de tu hijo a la misma vez. Todo esto, y a lo mejor no lo hacías por eso, pero indirectamente era... Sí, crea ese celo dentro de ti. Exacto. Aunque no queramos, crea ese celo. Exacto. Por eso es que cada caso es individual. Pero, pastora, por lo menos en mi caso, ¿cómo yo podía hablar de un Dios de amor si nunca había recibido amor? Ahora entramos en lo espiritual. Sí. Porque si yo nunca había recibido esa expresión de amor de aquellos que fueron el canal que Dios utilizó para atraerme. Uh-huh. Porque eso es el vientre de una mujer, el canal, el portal que Dios utiliza para traerte a esta tierra. Para traerme a la tierra. Y todos llegamos con un propósito. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, pastora, que todos nosotros portamos un propósito de parte de Dios. Amén. Todos nosotros venimos con una misión a esta tierra. Todos vienen con una misión a esta tierra. Todos vienen con un diseño desde la eternidad. Amén. Y el ataque que tú y yo recibamos desde nuestra niñez siempre tratará de entorpecer el propósito con el que tú viniste. Amén. Siempre atacará el diseño por el que tú fuiste creado. Entonces, por eso, a mí, el ataque directo a mí tenía que ver con amor. Porque aunque la gente a veces me ve a mí que yo tengo esta pared artificial. Sí. Es la primera impresión que da José, señoras y señores. Le voy a decir yo ahora. La primera impresión que da José es que lejos, porque este hombre puede ser que me muerda si yo lo abrazo. Pero yo, como siempre he sido tan presentada y muy buen boricua, yo lo cogía, yo lo abrazaba y yo lo apretaba, porque es que el Espíritu de Dios da testimonio de lo que hay en la vida del hombre. A ver, pastora, y ¿cómo te digo? Es por los cantazos de la vida. Claro. Que tú mantienes esa pared artificial. Claro. Pero usted que se relacionado conmigo, y por eso el que se relaciona conmigo me dice, tú no eres el mismo que yo conozco. Tú no eres el que yo veía. Porque si en realidad yo fuera como lo que proyecto, ¿usted cree que yo podría ser un misionero hoy día? No, para nada. Y a ir a varias misiones en África. Entonces, cuando tú eres misionero, tú necesitas expresar amor. Especialmente en lugares como esos. Entonces, por eso, esa es el área que a mí, en el sentido espiritual, era atacada. Amén. Porque un misionero tiene que tener amor por las armas. Sí. Y el enemigo sabía que en las manos de Dios tú ibas a ser una alma mortal. Entonces, gracias a Dios, pues mira. Para tumbarle la cabeza.
desde ese momento que yo tuve este encuentro con Dios, por eso siempre he dicho, cada caso es individual de depresión. Amén. Nosotros tenemos que tratarlo y ver qué es lo que hay en el trasfondo. Amén. Ver el trasfondo. Y cuando tú descubras cuál es el trasfondo de esa depresión, tú entenderás cuál es el llamamiento de la persona. Exacto. En lo demás, el Espíritu Santo fue el que te libertó. Sí, pastora, yo fui libre de un montón de cadenas. Uh-huh. Yo venía arrastrando un bagaje terrible. Sí. Pero un bagaje que yo no voy a tocar en esa área porque todavía hay áreas que me duelen en el corazón. Sí. Aunque sé que soy sano, pero como le hice daño a gente, sí, me siento incómodo, siento que el espíritu se entristece. Sí, claro, y tú no. No me gusta entristecer al espíritu. No, para nada. Entonces, pastora, el yo haber chocado con Dios fue un cambio total. Lo sé. Mi esposa viéndote me dice, ahora, sí lo sé. Mi esposa me dice, tú tengo que hacer ese chiste en esta casa. El tipo que no se reía, el tipo que no lloraba, el tipo llora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y para ejercer el llamamiento que Dios tiene en nuestra vida, ha sido importante. Santo Jesús. Ha sido importante que yo haya sanado esas áreas en mi vida. Santo eres Dios. Por eso, como los pastores, si hay pastores que nos escuchan, y nosotros tenemos que saber y trabajar cada caso individual. Cada caso se trabaja individual. Amén. Porque tú tienes gente dentro de tu congregación que tienen un propósito, un llamamiento de Dios, y están atados en una depresión o están marcados por algo que les sucedió cuando pequeños y todavía no han podido sanar. Amén. Entonces, hay un problema. Ahí hay un problema, pastor. Y este es el problema. Que estas personas tienen el llamamiento y quizás usted como pastora le ve el llamamiento. Y te voy a hacer un ejemplo sencillo. Quizás usted ve que una persona tiene el llamado a ser evangelista en su vida. Y usted como pastora tiene la visión y lo ve. Uh-huh. Y el Espíritu se lo deja ver. Pero esta persona tiene una herida que todavía no ha sanado. Uh-huh. Y usted comienza a formarlo, ¿verdad? Para que predique. Y le da tu púlpito para que predique. Pero su herida está ahí. Entonces, una persona herida a otros. Y de ahí es donde vienen todos esos latigazos que tiran del altar a las ovejas que no son nuestras, que son las ovejas de Dios, que le pertenecen a Dios. Entonces, un predicador tiene que estar seguro de que ha sido sanado para poder impartir una palabra de sanidad. Amén. Nadie que no ha sanado no puede impartir una palabra de sanidad. Eso es. Yo sé que Dios corrige. Yo sé que Dios habla fuerte a veces al pueblo. Pero cuando Dios le habla fuerte al pueblo, también le trae un ungüento de sanidad. Así mismo es, gloria a Dios. Porque cuando Él estirpa algo, también sana eso, a esa área donde se estirpó. Gloria a Dios. Entonces vemos que hay gente que todavía no ha sanado, y cuando predica andan manchando a otros y salpicándolos con su sangre. Wow. Repite eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, pastora, porque tú ves a esa gente, predica. Nosotros estamos llamados a salpicar a la gente con la sangre de Cristo. Este es José, el que no lo conoce, me está escuchando por MDC Radio y por Streaming Encuentro con Dios. Este es José. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros como predicadores estamos llamados a salpicar a otros con la sangre de Cristo. Pero si tú y yo no hemos sanado nuestro corazón, lo salpicaremos con nuestra sangre. Entonces, transmitiremos esa herida. Santo. Dañaremos a otros. Gloria a Dios. Bendito. Pero cuando Jesús. tú tienes un corazón sano, pastora, tú tienes libertad para predicar de sanidad interior. Yo no puedo hablar de sanidad interior si yo no he sido sanado interiormente. Amén, así mismo es. Yo no te puedo predicar de una restauración si no he sido restaurado. De perdón si no has perdonado. De perdón si no has perdonado.
Entonces, es importante que nosotros demos paso a que Dios trabaje con nosotros. Por eso yo estoy muy en contra a estos predicadores que forzan a la gente. Sí, pasa, y la gente va y los busca, y los llevan al altar, y les insisten, y los llaman hasta con el micrófono. Fulano no va a perseverar así. Yo estuve un año completo visitando la iglesia sin haberme reconciliado con Dios. Y nunca el pastor me forzó. Gloria a Dios por eso. Nunca me forzó. Amén. Y cuando él vio que Dios hizo el cambio en mi vida, porque yo nunca le dije lo que me había pasado. Yo nunca le dije que yo había tenido un encuentro con Dios en mi habitación, donde Dios rompió esta vasija y la hizo nueva. Y está trabajando con esta vasija todavía. Amén. Porque todavía hasta el sol de hoy Dios está trabajando con esta vasija. Hasta que Cristo venga. Pero llegó el momento en que él me dice, yo veo algo en ti diferente. Yo le digo, nada. No pasó nada. Y me dice, pero tu vocabulario es diferente. Tú te expresas diferente. Después, eso es el Espíritu Santo trabajando, pero a todo esto yo nunca le dije lo que había pasado conmigo. Sí. Él supo esto que te dije de que estuve en mi cuarto llorando mucho tiempo después que yo lo testifiqué, después que llevaba 3 o 4 años Amén. predicando. Amén. En un testimonio que estaba dando. Amén. Pero es importante que nosotros tengamos ese encuentro con Dios. Amén, hermanos. Es importante tener ese encuentro con Dios. Aquí vemos que es la palabra de Ezequiel 36:26 se hizo viva en la vida del pastor José Figueroa. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y eso fue lo que el Señor hizo con nuestro hermano José. José, yo quiero que tú ores antes que terminemos el programa pero primero quiero darte las gracias por estar con nosotros. Hermanos, aquí usted ve que en la pantalla ve un barbecue y ve un José Cook. Y hermano, es que el hermano José tiene sus sazones, pero vamos a hablar de eso después que él ore, porque no queremos romper, pero no se vaya para que vea este último video que le vamos a poner referente al negocio que tiene nuestro hermano José. Pero José, haz una oración para el que nos esté escuchando y necesite que el Señor le ayude y le liberte de su depresión y pueda venir a los pies de Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios eterno, por la oportunidad que nos has dado en este día, Señor amado. Te doy gracias, Señor amado, por lo que tú has hecho en mi vida y lo que has de seguir haciendo, Padre. Padre, en este momento vengo ante tu presencia, Señor amado, reconociendo que aleluya, Dios eterno, gloria a Dios. Pido, Padre Santo, Dios, a través de te alabamos, Jesús. Mía y tu poderío, Padre Santo, Dios, que seas tú, Señor amado, tocando esos corazones. Santo eres Dios. Que se encuentran hundidos en la depresión, Padre Santo, Dios, que seas tú, Padre Santo, ese umbral, Señor amado, que se presente al final de ese túnel, Padre Santo, en ese vacío que ellos se encuentran, Padre de la gloria, y que ellos puedan, Señor amado, ver esa luz, Padre Santo, Señor. Dios, que seas tú dándole la salida, Padre Santo, Dios, que ellos puedan entender que tú nunca lo has dejado. Sí, Señor. Señor amado, te ha apartado de ellos, Padre Santo, Dios, que tu mano, Dios eterno, los ha sostenido hasta este momento. Te pido, Señor amado, que al igual que hiciste conmigo, Padre Santo, Dios, le des una visita como la que me hiciste a mí. Padre Santo, Dios, que los visites en ese lugar y los rescates y los saques de ese hueco donde sí, Señor, aleluya. En nombre de Jesús te lo pido, Señor amado. Amén. Amén, amén. Pues hermanos, nos hemos gozado, queríamos seguir para más, pero vamos a volver con el hermano José Figueroa y su testimonio de restauración de su matrimonio.
Y quiero que ustedes vean, aquí tenemos que el hermano José tiene sus propios sazones y su propia salsa de barbecue. Aquí en la parte de arriba pueden ver el website. Les vamos a poner un pequeño video de dónde pueden conseguirlo y los sazonadores que él tiene. Son riquísimos, yo los compré, me encantaron, gloria al nombre de Jesús. El Señor bendice en todas las áreas. Así que vamos aquí para que puedan ver el video de los sazonadores de mi hermano José. Como cuando Dios da una palabra. A los que están en streaming Encuentro con Dios en MDC, yo le voy a poner el video a ustedes también. Gloria a Dios. Como comenzamos y como vamos. Amén, aleluya, porque Dios todo lo hace bueno. Así fue. Esto se llama caminar en fe. Amén, amén. Caminar en fe, en una palabra. Qué tremendo es el Señor, le damos gloria y honra al Señor por eso, aleluya. Dios nos prometió darnos un sustento, ¿verdad?, para las misiones. Y un día, pues, nos puso esta idea. Y comenzamos a trabajar con ella y hasta el sol de hoy, ya gracias a Dios, Dios permitió que se hiciera realidad. Para las misiones, hermanos, para las misiones. Mi misión con este proyecto ha sido, pastora, yo quiero un sustento para las misiones. Amén. Yo no quiero un sustento para mí. Las misiones requieren mucho dinero. Así mismo es. Yo sé que quizás nos pasamos del tiempo, pero... No, unos minutitos más no importa. Nosotros, por lo general, cada vez que vamos a África, gastamos $30,000, $35,000. ¿De verdad? Sí, por lo general. Gastamos esa cantidad de dinero en un viaje. Oh, wow. Entonces, yo siempre he querido, y a mí no me gusta depender de una iglesia. No me gusta depender de la iglesia. Entonces, sí, si alguien me da una ofrenda, pues siempre la recibo para las misiones. Sí. Pero no, a mí no me gusta pedir. En mi corazón está dar. Gloria a Dios. Pedir. Gloria a Dios. Entonces, yo siempre he querido tener algo que me generara algo en el cual nosotros pudiéramos impulsarlo y que de aquí salieran los fondos de las misiones. Okay. Y este es el proyecto, esa es la visión del proyecto. Gloria a Dios. La visión del proyecto es esa. Amén. Ya pronto vamos a ir a otra escala un poco más grande, pero en eso es lo que estamos por ahora. Amén. Así que ya usted sabe, hermano, vaya a josecookcompany.site y ahí pueden conseguir los sazonadores, ahí los ven en pantalla para las misiones en África. Así que, José, te damos gracias a todos los que nos escucharon en MDC Radio y aquí en streaming Encuentro con Dios, todos los jueves a las 11 de la mañana con testimonios y entrevistas. Este testimonio tiene que compartirlo, tiene que regar la voz, porque yo sé que muchos van a ser libres y le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos diste, José. Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad. Para mí es un privilegio siempre estar con usted. Amén, gracias. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.